Buenos días, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciemos la sesión del día de hoy. Bien, muchachos, gracias por la espera. Buenas tardes, no, buenos días todavía. Bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Empezar a revisar nuestros temas del tercer parcial. Antes de que se me olvide, tuve alguna complicación el día de ayer, no pude publicar sus calificaciones del primer parcial, pero las estoy haciendo y hoy por la tarde seguramente las tienen para que lo puedan verificar. Hoy a más tardar a la medianoche estará en el SAE su calificación de los dos parciales y tendremos el día de mañana para hacer alguna aclaración si es que fuera el caso. Entonces, muchachos, antes de iniciar, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, lo quiera compartir con el grupo? ¿Alguien me puede confirmar si me escucha? Sí, profe, sí se escucha y no tengo nada para Ok, compartir. gracias. Gracias, Alonso. Entonces vamos a iniciar, muchachos. Voy a compartir mi presentación. Vamos a empezar a revisar el día de hoy los temas del tercer parcial. Ya hay una actividad por ahí al respecto de este tercer parcial, de hecho dos. La primera que comentamos ayer en torno a la reflexión acerca del, bueno, la primera la actividad de reflexión y después una actividad para empezar a revisar lo que es el tema de este tercer parcial, muchachos, que supongo que no les es ajeno. Si no mal me acuerdo, ustedes también son de la especialidad de telecomunicaciones, ¿verdad? Sí, profe. Vale, entonces esto que tienen aquí a la vista pues es familiar para ustedes, los conocen. ¿Qué es eso que tenemos en las imágenes? Resistencias. Son resistencias, potenciómetros. Resistencias, Diodos. ajá, resistencias o resistores, potenciómetros, decían, esos potenciómetros son resistencias variables, a diferencia de las que tenemos del lado izquierdo esas que tienen alambritos o son resistencias fijas. Los potenciómetros, esos que tienen forma de cuerpo de cilíndrico y tienen una perilla, son potenciómetros o resistencias variables que tienen pues esa característica de poder variar su resistencia. E incluso las que están ahí como lunetitas que parecen más bien capacitores, también son resistencias pues de aplicación muy específica. Pero todos ellos son resistencias y son uno de los elementos que vamos a analizar más bien el único elemento de un circuito que vamos a analizar en el resto de este curso para poder estudiar esta parte de la física que se llama la electrodinámica, que pues como su nombre lo dice, se refiere al estudio de los electrones y del movimiento eh, de esos electrones. Esas son las raíces de esta palabra, electro de electrón y dinámica de movimiento. De tal suerte que en esta parte del curso vamos a estudiar
pues ese fenómeno del movimiento de los electrones, un movimiento continuo de los electrones y los efectos que produce ese movimiento continuo de los electrones, o la forma en que se produce ese movimiento continuo de electrones y pues todos los fenómenos que están involucrados al respecto. Hasta el día de hoy habíamos hablado de la electrostática, que se refería en términos llanos a las cargas eléctricas en reposo o con un movimiento relativo muy pequeño, porque si recordamos lo que hemos estudiado hasta ahora es la electrización de un cuerpo en el cual hacíamos que los electrones efectivamente se movieran y pasaran de un cuerpo a otro, pero era un movimiento muy limitado, que solamente ocurría en un instante en el que pues poníamos en contacto un cuerpo electrizado con otro, o que frotábamos dos cuerpos, o que acercábamos un cuerpo electrizado a otro no electrizado, y lográbamos que se reorganizaran sus partículas. Pero entonces el movimiento era limitado, incluso en los capacitores, donde podíamos hacer que las cargas eléctricas se movieran de una placa a la otra. El movimiento de alguna manera es limitado, solamente una vez que las cargas se mueven hacia la otra placa, ahí cesa ese movimiento de las cargas eléctricas. Por eso toda esta parte se denomina como una electrostática, a diferencia de lo que vamos a ver a partir de hoy, se llama electrodinámica, en donde tenemos un movimiento continuo de esas cargas eléctricas, un movimiento permanente de esas cargas. Y bueno, hay otros fenómenos que aplican en ese caso. Y bueno, lo primero que debemos de revisar es los conceptos básicos que vamos a utilizar en esta parte del curso, que están ahí nombrados en esta lámina. El concepto de la corriente eléctrica, la densidad de corriente eléctrica, la resistencia, la resistividad, la conductividad y la conductancia. En esta primera sesión, pues veremos los primeros conceptos de a ver hasta donde llegamos. Pero para iniciar, me gustaría que si alguien sabe, tiene una noción, se acuerda, ¿a qué se refiere o qué es una corriente eléctrica? ¿Cómo se define una corriente eléctrica? ¿Qué es? ¿Cómo está definida esa corriente eléctrica? ¿Alguien nos puede compartir? Es el flujo de electrones. Muy bien, efectivamente, así se define una corriente eléctrica como un flujo de electrones. Y un flujo significa que es un movimiento constante o continuo de esos electrones. No es nada más por un instante, sino que está permanentemente en movimiento esos electrones. En este caso, una corriente eléctrica es un movimiento o un flujo constante de electrones y con una característica que es en una misma dirección. Porque, bueno, los electrones normalmente están moviendo de forma aleatoria en diferentes direcciones, pero cuando todos se ponen de acuerdo, se mueven en una misma dirección, decimos que se establece una corriente eléctrica. Muy bien, Rodrigo, gracias. Entonces, ese es el primer concepto que vamos a revisar. Ya en su momento, cuando hagan las exposiciones los compañeros, pues lo veremos más a detalle su definición o alguna característica adicional. El día de hoy vamos a ir directamente a la parte práctica del concepto. Pues desde luego vamos a tratar de entenderlo, que ya ustedes tienen la noción muy clara de lo que es esta parte del curso, pero bueno, vamos a retomarla desde la perspectiva de la física, porque pues esto que tenemos aquí simbolizado, este dibujo que parece un cilindro ahí mal hecho. Bueno, no está mal hecho, está bien hecho, pero parece un cilindro. Y en realidad lo que simboliza esto es un conductor eléctrico, es un conductor eléctrico que tiene forma cilíndrica y que tiene, pues como todo material, tiene sus moléculas o sus partículas que lo conforman. Son partículas positivas y negativas, es decir, hay electrones y hay protones dentro del material que esté formado este conductor, de tal suerte que, pues como toda materia, de manera natural estos electrones están equilibrados, digamos,
y este conductor eléctricamente, como toda otra materia, es neutro, es decir, tiene la misma cantidad de cargas eléctricas positivas y negativas. Dibujo únicamente las negativas porque estas son las que teóricamente se deben de mover al tener más libertad por estar alejadas del núcleo, bueno, no forma parte del núcleo de los átomos, sino estar en la periferia y son las que tienen la libertad de moverse. Pero bueno, cuando este cuerpo o este material, este conductor no está electrizado, pues estos electrones que acabo de representar están simplemente fijos, no se mueven. Bueno, relativamente fijos, porque sabemos que los electrones, en teoría, deben de estar rotando y moviéndose alrededor de sus núcleos, pero bueno, permanecen en la periferia o en la cercanía del núcleo al que corresponden, y por esa razón, pero cada vez lo hago peor, y por esa razón se supone que están relativamente en reposo. No hay movimiento más allá del movimiento natural alrededor de esos núcleos de estos electrones. Y entonces, ¿qué necesitaríamos, muchachos? La pregunta es, ¿qué necesitaríamos para hacer que estos electrones se movieran de manera continua y establecieran un flujo, una corriente eléctrica? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Alguna idea? Lo hemos platicado antes. ¿Qué hay que hacer para movilizar estos electrones? ¿Alguna idea? Cualquiera es buena. Conectarlos a una batería, una carga. Conectarlos a una batería, una fuente, esa es una posibilidad, sí. Y cuando hacemos eso, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es básicamente qué hacemos cuando conectamos a... Este es un conductor, digamos que por medio de otro conductor, vamos a conectar a esta batería que tenemos aquí abajo simbolizada. Es una batería pues, similar a lo que tiene un coche, un vehículo, al menos esa es la forma que tiene esta imagen. Y si conectamos a una batería aquí, lo que estamos haciendo es aplicar un voltaje, una diferencia de potencial. En algún momento, ¿se acuerdan? Hablamos de potencial y de diferencia de potencial. Y decíamos que una diferencia de potencial era de forma similar al tener dos tanques de agua interconectados por su parte baja. El que hubiera una diferencia de niveles entre esos dos tanques generaba la posibilidad de que el agua fluyera de un tanque a otro, del tanque que tuviera mayor nivel al tanque que tuviera menor nivel, y entonces eso generaba un flujo de agua. Y entonces, de manera similar, esta batería lo que hace es aplicar una diferencia de potencial, es decir, aquí entre sus bornes hay una acumulación de cargas positivas o negativas, de tal suerte que hay un potencial para movilizar las cargas eléctricas. Es decir, cuando yo conecto este voltaje, esta fuente de voltaje, puede ser una batería, una pila, un generador, lo que hago es aplicar una diferencia de potencial que obliga a que las cargas eléctricas se pongan en movimiento. Se pongan en movimiento en una dirección definida y pues esto va a obligar a que las cargas que estaban en reposo en este conductor también se empiecen a movilizar y entonces se establezca un movimiento continuo de estas cargas eléctricas, de estos electrones, y a ese movimiento continuo, ese movimiento continuo de electrones, ese flujo de electrones se le va a denominar una corriente eléctrica. Y entonces, bueno, la característica de esta corriente eléctrica, de este flujo de electrones, es que está siempre dada en la misma dirección. Y eso dependerá de, pues, en qué dirección esté la diferencia de potencial, en qué dirección aumente o disminuye el potencial eléctrico aplicado. Y entonces vamos a decir que pues, estas flechitas indican la dirección en que van a moverse estos electrones, estableciendo así una corriente eléctrica, un flujo continuo de electrones.
debido a la diferencia de potencial que se aplicó por medio de esa batería. Ya está. Entonces, esta es la dirección de este flujo de electrones, el movimiento, la dirección del movimiento de estos electrones. Todos se van a mover en esa dirección. Y cuando hacen eso de manera continua, lo que se establece es efectivamente una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica. Aquí arriba nada más tenía el término corriente, pero estoy refiriendo a una corriente eléctrica porque tenemos diferentes tipos de corrientes. Podría ser una corriente de agua, pero en este caso una corriente eléctrica, muchachos. Nosotros creo que ya tenemos la noción, sabemos cómo simbolizamos una corriente eléctrica. Muchachos, ustedes lo han visto en su materia de electrotecnia. ¿Cómo simbolizamos la corriente eléctrica? ¿Con qué letra? ¿Alguien se acuerda, muchachos? ¿Alguna idea? ¿I mayúscula? Una I mayúscula, muy bien, Alondra, gracias, con una I mayúscula. Entonces, la corriente eléctrica la vamos a simbolizar con una letra I mayúscula. Y entonces, vamos a entender que, pues, esta corriente eléctrica, pues, tiene, de alguna manera, está definida en función de, de una serie, de una cantidad de cargas que están pasando por aquí. Voy a poner aquí una línea, como si fuera un punto de observación. Si yo pudiera observar, me quedara viendo fijamente este punto y pudiera ver las cargas que están pasando por este punto, por este punto donde estoy observando, entonces vería pasar estos electrones por ahí. Si yo permanezco observando este paso de los electrones durante un cierto tiempo, entonces resulta que al transcurrir el tiempo yo veré pasar una cierta cantidad de electrones, de tal suerte que la combinación de esas dos cosas me van a dar como resultado precisamente la definición de esta corriente eléctrica, porque la corriente eléctrica será la razón, la relación, la división entre la cantidad de electrones que veo pasar por ese punto, entre el tiempo que le toma pasar a esos electrones por ese punto de observación. Es decir, simplemente la relación de la carga entre el tiempo, esa es la corriente eléctrica. Y si no, mal me acuerdo, si no, pues ustedes me lo van a recordar. ¿Cuáles son las unidades que tiene esta corriente eléctrica, muchachos? ¿Cuáles son las unidades de carga que hemos utilizado ahora para el sistema internacional desde que iniciamos el curso? ¿En qué medimos la carga? Muchachos. Coulombs. En coulombs. Y el tiempo es una unidad universal, en cualquier sistema se mide en las mismas unidades. La unidad básica del tiempo. ¿Segundos? Segundos, muy bien. Entonces, coulombs por segundo, si hacemos la relación de carga entre tiempo, lo que tenemos son coulombs por segundo. Estas son las unidades de la corriente eléctrica, coulombs por segundo. Pero estas unidades también tienen un nombre muy especial que ustedes también ya conocen. ¿Cómo se llaman las unidades de la corriente eléctrica? ¿Amperes? Volts. Ah, sí, cierto, amperes. Ampere. Volts es del voltaje o la diferencia de potencial. Ampere son las unidades de corriente eléctrica, que también es una unidad básica del sistema internacional, en la unidad de corriente eléctrica, el ampere. En español parece que es muy común encontrarlo como amperio. Las dos cosas son válidas, ampero, amperio. Y lo vamos a simbolizar simplemente como una letra A, o como un AMP, o poner la palabra completa ampere o amperio. Es válida cualquiera de estas. A veces se utiliza para no confundir con el área, porque también vamos a utilizar el área en algunas ecuaciones, poner la palabra completa, poner la abreviatura de ampere o amperio, pero finalmente eso significa una relación entre carga en coulombs por tiempo en segundos. Y esa es la corriente, así está definida la corriente eléctrica en la física, como la cantidad de electrones o de cargas eléctricas que atraviesan un punto en un determinado tiempo. Y bueno, para eso vamos a recordar, muchachos, cómo es que desde que empezamos el curso tenemos y conocimos una relación
entre las unidades de la carga eléctrica. Por ejemplo, un coulomb de carga eléctrica, sabemos que es una cierta cantidad de electrones, una cantidad muy grande, por cierto, de electrones. Si alguien se acuerda, me puede recordar en este momento cuánto es la equivalencia en electrones, cuántos electrones son un coulomb de carga eléctrica. Por ahí tenemos el valor, si lo buscan o si se acuerdan, o si le preguntan a Google, también puede ser, ¿cuánto es un coulomb de carga eléctrica? ¿Cuántos electrones conforman un coulomb de carga eléctrica? ¿Alguien lo tiene por ahí a la mano? 6.24 por 10 a la 18. Ajá, muy bien, gracias, Rodrigo. Básicamente, hasta donde ya me acuerdo que el valor que estamos usando es 6.24 y algunos decimales más, pero lo redondeamos generalmente así, a 6.25 por 10 a la 18 electrones. 10 a la 18 es un número muy grande. Si no mal me acuerdo, estos son trillones de electrones. Habría que hacer el ejercicio de quitar el punto decimal y aumentar los ceros y tratar de leer esa cantidad. Pero son muchos electrones, entonces si tenemos esa cantidad de electrones, tendremos un coulomb de carga eléctrica. Y entonces, en este caso, pues si fuera el caso que yo permanezco observando este punto y veo pasar en este punto durante 5 segundos, veo pasar una cierta cantidad de electrones, pues voy a poder determinar cuál es la corriente eléctrica que está circulando por este punto. Vamos a darle un valor a esto. Vamos a suponer algo sencillo. Vamos a suponer que por aquí están pasando una carga total de 62.5 por 10 a la 18 electrones. 62.5 por 10 a la 18 electrones. Esa es, si yo pudiera observar durante 5 segundos este punto del conductor y pudiera contar uno a uno los electrones que están pasando por este punto y contara estos 62.5 por 10 a la 18 electrones, los viera pasar en estos 5 segundos, entonces podría yo determinar sin ningún problema esta cantidad física que se llama la corriente eléctrica o la intensidad de corriente eléctrica, que es de ahí donde viene la sigla de la I, porque esa también se llama intensidad de corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica va a ser la relación entre la carga y el tiempo que esa carga le toma atravesar un cierto punto, o pasar por un cierto punto a través de un conductor eléctrico. Y entonces, bueno, para calcular esta cantidad física que se llama la intensidad de corriente, o la corriente, simplemente la corriente eléctrica, tengo que sustituir el valor de la carga, pero debo de expresar esta carga en unidades del sistema internacional, es decir, en coulombs. En este caso la tengo expresada en electrones. Si yo quisiera expresar esa cantidad de electrones en coulombs, muchachos, ¿qué tengo que hacer? Son 62.5 por 10 a la 18 electrones y necesito expresarlos en coulombs. ¿Qué hago para expresar eso en coulombs? ¿Alguna idea? Se despeja coulombs o la carga y se multiplica la intensidad por el tiempo. No, ahorita el problema que tengo es que la carga la tengo expresada en electrones, ¿Se pero puede hacer una regla de 3, profe? así es, lo que tengo que hacer ahora es lo que tengo que hacer es expresar esta carga no en electrones, sino en coulombs, y efectivamente, como nos dice esta Luna, debe de ser una regla de 3, propiamente es una conversión. Tengo que convertir estos 62.5 electrones, 62.5 por 10 a la 18 electrones, en coulombs. Y para eso hay que hacer una conversión. Viéndolo de manera simple es una regla de 3, pero bueno, vamos a hacer aquí como una conversión de forma normalizada, de forma adecuada, porque yo aquí tengo electrones.
y lo que necesito son coulombs, que sé que un coulomb vale una cierta cantidad de electrones. Entonces la pregunta es, para hacer esta conversión, ¿qué coloco en este factor? Arriba y abajo. De acuerdo con este factor de conversión que tengo aquí. ¿Qué pongo arriba? Abajo, ¿no? Sí, bueno, arriba y abajo. ¿Qué pongo arriba? Un coulomb. Un Uno. coulomb. Un coulomb, y eso me dice que son 6.25 por 10 a la 18 electrones. Digo, esta es la forma normal de hacer la conversión, aunque realmente sería suficiente con hacer una división, pero bueno, para ver de dónde sale, para que no quede así al aire, esa es la forma correcta de hacer la conversión. Si multiplico 62.5 por 1, resulta que tengo 62.5 por 10 a la 18 electrones, 62.5 por 10 a la 18 electrones, pero ni siquiera ya tengo electrones porque los electrones aquí se van a eliminar con estos, pues me quedan coulombs. En el denominador tengo 6.25 por 10 a la 18. Y entonces esta relación me va a dar la cantidad de coulombs que son estos 62.5. ¿Cuánto es eso, muchachos? Pues 10 a la 18 para empezar se elimina, porque están los dos en el numerador y en el denominador. 62.5 entre 6.25. ¿Cuánto me da? 10. 10 coulombs. Entonces, estos 62.5 por 10 a la 18 electrones equivalen a 10 coulombs, o son 10 coulombs. Entonces, 10 coulombs. Entonces, esa es la cantidad que yo voy a sustituir en esta ecuación para poder encontrar el valor de esta corriente. Lo único que hicimos fue adecuar este valor de carga a coulombs, porque esa es la unidad de la que debemos de expresar para poder encontrar este valor de corriente. Entonces ahora son 10 amperes, perdón, 10 coulombs, que veo pasar durante 5 segundos. Entonces eso me va a dar una cantidad de 10 entre 5 me va a dar 2 coulombs por segundo, es decir, una corriente o una intensidad de corriente eléctrica de 2 amperes. Eso significa 2 amperes, que pasan 2 coulombs en 2 coulombs cada segundo. O en este caso que pasaron 62.5 por 10 a 18 electrones en 5 segundos. Eso equivale a 2 amperes, 2 coulombs cada segundo. Esos son 2 amperes. Y entonces esa es la forma en que vamos a determinar, muchachos, la corriente eléctrica a partir de una carga, un determinado tiempo que le toma en pasar esa carga por ese punto del conductor. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, profesor. ¿No? Gracias. Entonces, vamos a ver que bueno, es la forma en que tenemos que determinar la corriente. Desde luego, si eventualmente nos pidieran determinar de esta relación del tiempo la carga, pues habría que despejarla de esa ecuación. Es, en efecto, algo que puede suceder. Que vamos a ver en ejercicios más adelante. Van a tener que ustedes hacer en algún ejercicio, pero no tiene ninguna complicación. El siguiente concepto, muchachos, se llama la densidad de corriente eléctrica. Esta densidad de corriente eléctrica es esta que está aquí expresada. Y esta densidad de corriente eléctrica es una cantidad física que se representa con esta letra J mayúscula. J mayúscula significa la densidad de corriente eléctrica. Y esta densidad de corriente eléctrica pues tiene que ver con, básicamente con dos cosas. Ya no la voy a escribir aquí, simplemente voy a escribir esta J, que es la densidad de corriente eléctrica. Porque esta J es simplemente una relación entre la corriente o la intensidad de corriente que atraviesa un determinado punto
más bien que atraviesa una determinada área de un conductor eléctrico. Y un área de un conductor eléctrico que está siendo atravesada en este caso específico, esta área, esta superficie del conductor, digamos, lo que sería la cara del cilindro, esta sería lo que está siendo atravesado por estos electrones. Es el área, digamos, útil del conductor por donde estos electrones se están moviendo, de tal suerte que esto que estoy asurando en este momento, eso sería el área de este conductor. Y entonces, si nosotros hacemos esta relación de la corriente que pasa por aquí, es decir, la cantidad de electrones que pasan a cierta unidad de tiempo entre el área que atraviesan esos electrones, esto se llama también el área de sección transversal de este conductor. Entonces podemos encontrar la densidad de corriente en este conductor, suponiendo que su sección transversal o su área sea uniforme en toda su longitud. Entonces vamos a suponer, muchachos, nuevamente vamos a ir haciendo suposiciones de que esta área tuviera un valor, por ejemplo, de 2 centímetros cuadrados. O sea, sería un conductor que tuviera un área de 2 centímetros cuadrados. Y si fuera este el caso en el que están circulando 2 amperes por este conductor, pues entonces podríamos encontrar una densidad de corriente haciendo esta operación. Pero antes de eso, muchachos, vamos a ver en qué unidades expresamos esta densidad de corriente. La corriente, muchachos, ¿en qué unidades la expresamos? Ya vimos que son amperes o amperios, y que aquí para no confundir voy a utilizar la abreviatura amperes entre el área, muchachos. ¿En qué expresamos el área en el sistema internacional? ¿Qué unidades tiene el área en el sistema internacional? ¿Metro cuadrado? Metro cuadrado, muy bien, gracias, Carla. Metro cuadrado. Entonces, esta densidad de corriente se da en amperes por metro cuadrado. Para este caso específico del ejemplo, si calculamos una densidad de corriente para este conductor, que decimos que está circulando una corriente de 2 amperes a través de un área, una sección transversal de este conductor de 2 centímetros cuadrados. Pero estos centímetros cuadrados los tengo que expresar en metros cuadrados porque esa es la unidad correcta para expresar estos centímetros cuadrados, digo, esta área. Muchachos, ¿cómo expreso? ¿Alguien se acuerda cómo paso de estos centímetros cuadrados a metros cuadrados? ¿Qué tengo que hacer para expresar esta misma área en metros cuadrados? ¿Alguien se acuerda, muchachos? Ya lo hemos usado por ahí antes cuando veíamos las placas de los capacitores, que teníamos que expresarla también en metros cuadrados. ¿Cómo transformamos estos centímetros cuadrados en metros cuadrados? ¿Era por 10 a la menos 4? Por 10 a la menos 4. Muy bien, gracias, Alondra. Efectivamente, si queremos hacer una conversión rápida de una cantidad expresada en centímetros cuadrados y la queremos expresar en metros cuadrados, lo único que tenemos que hacer es expresarla, multiplicarla por 10 a la menos 4, que sería lo mismo que dividirla entre 10,000, que sería el resultado de hacer la conversión. Si multiplicamos simplemente por 10 a la menos 4, entonces ya estamos expresando esta área que estaba en centímetros cuadrados, la estamos expresando ahora en metros cuadrados. Y entonces esta área de 2 centímetros cuadrados la vamos a expresar así como 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y entonces, si hacemos esta operación, muchachos, 2 entre 2 me va a dar 1. Este 10 a la menos 4, como lo voy a poner en el numerador, me queda por 10 a la 4. Y esto sería amperes por metro cuadrado. ¿Qué número es ese, muchachos? 1 por 10 a la 4. Si quitáramos la notación científica, ¿qué número sería? ¿Alguien me puede decir?
0.001. No, chéquenme que es 10 a la 4, es un exponente positivo. ¿Es 10,000? 10,000. 10,000. 10,000, sí, habría que agregar 4 ceros y eso sería 10,000. Este conductor tiene una densidad de corriente de 10,000 amperes por metro cuadrado. ¿Cómo puedo interpretar ese resultado? 10,000 amperes por metro cuadrado me dice que si yo tuviera un conductor de un metro cuadrado de área, digamos de área o de sección transversal, entonces por él estarían pasando 10,000 amperes. Pero como solamente tengo un conductor de 2 centímetros cuadrados, pues solamente pasan 2 amperes. Entonces son 10,000 amperes por metro cuadrado o 1 por 10 a la 4 amperes por metro cuadrado. 10,000 amperes por metro cuadrado. A ver, la pregunta es ahora, si en lugar de que el área fuera de 2 centímetros cuadrados, se redujera el área de este conductor a la mitad, por ejemplo, su área fuera solamente de 1 centímetro cuadrado, la pregunta es, ¿cómo se afectaría esta densidad de corriente? ¿Cómo se haría más grande o más pequeña? Más pequeña, ¿no? A ver, chequenle. Si en lugar de poner 2 centímetros o 2 por 10 a la menos 4, si dividir los 2 amperes entre 2 por 10 a la menos 4, lo dividiéramos entre 1 por 10 a la menos 4, ¿cuánto nos daría? Dos Sería entre 1, mayor. ¿cuánto sería? 2 entre 1 sería 2, es decir, sería el doble. Si reducimos el área a la mitad, sería la densidad de corriente eléctrica sería del doble, es decir, sería de 20,000 amperes por metro cuadrado. Lo único que quiero que veamos es cuál es la relación, pues, o que concienticemos la relación directa o inversa, en este caso, del área con respecto a la densidad. Si disminuimos la densidad, el área a la mitad, es decir, en lugar de 2 por 10 a la menos 4 aquí, en este denominador, tuviéramos 1 por 10 a la menos 4, es decir, que el área de la sección de este conductor fuera de 1 centímetro, en lugar de 2, 1 centímetro cuadrado. Entonces esto, tendríamos que cambiar este 2 por un 1, tendríamos 2 por 10 a la 4, es decir, 20,000 amperes por metro cuadrado. Eso es una densidad de corriente del doble, porque el área se está reduciendo a la mitad. Vamos a hacer el ejercicio mental, muchachos, nada más. Vamos a hacer en este momento pensar que esta área no fuera de 2 centímetros cuadrados, sino que fuera de 4 centímetros cuadrados, del doble de esta área. ¿Cuánto me daría entonces esta relación de la densidad si aquí abajo fueran 4 en lugar de un 2? 0.5. 0.5, y eso sería la mitad de esto, serían, en lugar de 10,000, serían solamente 5,000 amperes por metro cuadrado, es decir, una densidad de flujo a la mitad. Solamente quiero que vean que estamos aquí duplicando el área y eso reduce la densidad a la mitad. Si reducimos el área a la mitad, la densidad se duplica y entonces para corroborar esa relación inversa de la densidad con el área, a medida que reducimos, se va a acabar la sesión, muchachos, y nos reconectamos para continuar con la sesión una vez que se terminen los 40 minutos. Una relación inversa. Si el área se disminuye, la densidad aumenta. Si el área aumenta, la densidad de corriente disminuye, porque es inversa su relación.